inclusivos, iluminados y activos. Más de 60,000 pasajeros se beneficiarán diariamente de un espacio cómodo y seguro que permitirá un fácil acceso peatonal al centro de Cumbayá, una estación de transferencia de transporte público que atenderá las necesidades identificadas por la municipalidad desde el año 2012 y que, según expertos consultados, permitirá descongestionar y ordenar el tráfico vehicular de esta zona, organizando efectivamente el transporte público y mejorando el servicio a los usuarios. El diseño de la estación integra áreas verdes, plazas públicas y la vegetación existente para generar un nuevo espacio público sostenible para el beneficio de todos. Estas son buenas noticias para Cumbayá. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:42 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Saludos cordiales al doctor Jorge Salles, académico, catedrático, internacionalista. Lo hemos invitado a un diálogo de esto que hay que mirar con reojo permanente. El hecho de que Ucrania esté tan lejos geopolíticamente, esto incide en el planeta y vemos esta escalada de las tensiones por la movilización a diario de tropas rusas, también americanas, y la reacción de la OTAN, los pronunciamientos del Reino Unido, la Unión Europea, que hace despertar, doctor Jorge Salles, temores sobre un retorno a la Guerra Fría. ¿Cree usted eso? Doctor Salles, buen día. Hola Miguel, buen día. Gracias como siempre por su gentil invitación. Claramente, Miguel, estamos regresando a un momento de gran tensión que nos hace mucho acuerdo a la Guerra Fría, la confrontación entre las dos grandes potencias de esa época, porque hoy el mundo ha cambiado. Tenemos por lo menos una tercera gran potencia en China. Y sí, hay evidente confrontación. Rusia está embarcada en una política internacional que en cierto modo podemos describir como ya vetusta. Hace 200 años, hace 100 años, todavía se pensaba en términos de las esferas de influencia de las grandes potencias. Se veía el mundo en términos de eventualmente incluso el derecho de estas grandes potencias a regir los destinos del resto de nosotros. Pero eso cambió. Eso comenzó a cambiar luego de la Primera Guerra Mundial con la doctrina Wilson y la idea de la seguridad colectiva, el alejamiento de este concepto de que el poder es el determinante esencial de las relaciones internacionales. Y hoy en día Rusia sigue manteniendo esta actitud beligerante hacia Occidente, acusa a Occidente de estarle amenazando por la simple extensión hacia el este de la OTAN en países que antiguamente estuvieron en la esfera soviética hasta el colapso del régimen soviético. Pero esa confrontación, Miguel, la gran pregunta que creo que está detrás o en el fondo de lo que usted me consulte y me pide que comente, es si esto va o no a terminar en confrontación directa armada, eventualmente en la invasión de Ucrania por Rusia, a la cual no cabe ninguna duda de que la OTAN respondería militarmente y nos veríamos abocados a una guerra europea terrible. Y usted sabe, lo hemos conversado en momentos pasados, siempre es peligrosísimo y yo tengo fuerte resistencia a hacer predicciones, pero me inclino más a pensar, Miguel, que no, que sí, que no vamos a terminar ahí. Somos muy amigos del queridísimo y brillante analista que es Jorge Ortiz. En una conversación reciente intercambiábamos criterios con Jorge y él planteaba que lo que le ha detenido a Putin hasta ahora, y me parece un inteligentísimo argumento el de Jorge, es el invierno. Yo argumentaba y argumento que si Putin hubiese querido provocar algún incidente y cruzar la frontera de Ucrania, ya lo habría hecho. La respuesta de Jorge Ortiz, muy inteligente como siempre,
fue que, bueno, tal vez no lo ha hecho todavía porque el invierno está en su peor momento, pero hacia fines de febrero, principios de marzo, cuando empecemos a acercarnos a la primavera en el norte, cabe la posibilidad de que ocurra esa invasión. Yo tiendo a pensar que no, y me permito explicar por qué, Miguel. Es evidente que se ha ido consolidando el frente occidental, el frente de la OTAN contra Putin. Y la consolidación más importante ha venido en el eslabón más débil de esa cadena, que era Alemania. En su visita a Washington en privado y ayer ya en público, el nuevo canciller alemán Olaf Scholz ha declarado contundentemente que Alemania está firmemente unida al resto de la OTAN en la oposición a eventual acción rusa de orden bélico. Y esa oposición de parte de Alemania significa la aceptación de que eventualmente el gasoducto, el llamado Nord Stream 2, incluso se llegue a no terminar de construir, lo cual eventualmente configuraría una derrota para Putin, un terminar perdiendo a partir de toda esta confrontación. Paro ahí porque aprecio que el objetivo es dialogar, no simplemente escuchar un monólogo, pero es mi primera reflexión, Miguel. Claro. Jorge, ¿esto no implicaría en un escenario que sea una operación psicológica, como llaman los expertos en seguridad, de Rusia frente a Ucrania? ¿O es que avanza este proceso y si hay una decisión firme que tenga Putin de invadir con todas las secuelas que ello acarrearía? Bueno, como usted bien sabe, no hay persona razonable ni pensante, creo que en todo el mundo, que afirme que sabe lo que piensa Putin, ni que conozca con absoluta claridad la intención de Putin. ¿A qué está jugando? Es, en el fondo, la grandísima pregunta que nos estamos haciendo todos. Es perfectamente factible, posible, que aquella expresión que usted acaba de usar, Miguel, de un juego psicológico, un asustarnos a todos para tratar de sacar ventajas incluso internas, réditos políticos, porque es muy fuerte el nacionalismo ruso y la visión del imperio ruso, de la Rusia imperial, y todo este jueguito obviamente le trae réditos políticos con una fuerte mayoría en Rusia que todavía cree en la Rusia imperial y en la gran potencia que fue, etcétera, ¿no? Entonces, es perfectamente factible que Putin ha armado todo esto, como usted bien dice, como una estrategia psicológica, posiblemente incluso, repito, orientada más que nada a réditos políticos internos, porque en términos exteriores lo que ha hecho es consolidar a la OTAN, ha fortalecido la alianza occidental en vez de dejarla en su situación relativamente frágil, con un nuevo canciller en Alemania después del retiro de Angela Merkel, con una situación tensa creada con los Estados Unidos por Trump, que Biden ha tenido solamente un año para tratar de reversar. Entonces, la OTAN no estaba en su mejor momento cuando Putin comenzó todo esto. La OTAN está mucho más fuerte, mucho más consolidada, mucho más unida este rato de lo que estaba cuando Putin comenzó. O sea, en el frente externo, Putin hoy está más débil de cuando simplemente puso las 100,000 tropas y comenzó la amenaza. Un frente común sólido de Occidente pudiera hacerle meditar y pensar 100 o 1000 veces a Putin. Categóricamente, Miguel, yo creo que es lo único que puede hacerle pensar. Escuché hace unos días un excelente análisis por una figura sumamente interesante, Garry Kasparov, usted lo recordará, gran maestro ajedrecista. de ajedrez. Hoy en día radicado en Nueva York y firme figura anti-Putin, o sea, uno de los líderes exiliado fuera de Rusia, pero uno de los líderes de la oposición a Putin a nivel mundial, porque es un ruso tan distinguido y tan respetado. Y el análisis de Kasparov, justamente en línea con lo que usted consulta este ratito,
fue exactamente eso, que tal vez lo único que realmente entiende Putin es una firme amenaza. Kasparov lo planteó en términos de que así es como piensan los mafiosos, con lo cual obviamente lo calificó a Putin de mafioso. Ahora, ¿cómo ve la posición de Estados Unidos, por cierto, dentro de este grupo de Occidente, cuando el propio secretario de Estado Blinken advirtió que la invasión a Rusia podría comenzar en cualquier momento? Es decir, digamos, ¿están preparados para una confrontación bélica? Definitivamente sí. A ver, tal vez separo en dos partes lo que usted me plantea este ratito. Comenzando con la afirmación de Blinken y con las afirmaciones que ha venido haciendo el gobierno norteamericano desde hace un par de semanas. Claramente, ven inminente, recordará que han quitado la palabra en cualquier momento, la palabra de inminencia en sus anuncios de la posible invasión, aunque ayer el presidente Biden en una entrevista con la NBC dijo que la locura se puede desatar en cualquier momento. Y en cuanto a cómo veo la actuación del gobierno norteamericano, del presidente Biden, me parece que se ha manejado extremadamente bien. Ha contribuido muy fuertemente a esta consolidación de la unidad en la OTAN, manejó excepcionalmente bien esa momentánea crisis que surgió con Francia a raíz de la decisión tomada conjuntamente con Gran Bretaña y con Australia de no proceder a una masiva compra de submarinos nucleares a Francia y más bien ir por otra vía norteamericano-británica australiana. Ahí se generó una crisis bastante dura entre Francia y los Estados Unidos. Biden la manejó extremadamente bien. Una de sus grandes fortalezas es precisamente el relacionamiento interpersonal con figuras de Estado como el presidente Macron de Francia. Creo que se han manejado extremadamente bien. La alianza está mucho más fuerte de lo que estaba gracias a la acción de Biden de reversar los catastróficos efectos sobre la OTAN que había tenido Trump. Y creo que sí están preparados, Miguel. Creo que sí están preparados. La preparación no me parece que es tan críticamente militar. El grueso del golpe, del peso de la acción militar, si es que llega a haberla, lamentablemente la va a sufrir Ucrania, que claro, frente al ejército más grande del mundo, no va a poder hacer mucho. Pero los preparativos en la Alianza Occidental vienen por los lados cibernéticos, por los lados financieros y principalísimamente por este tema del Nord Stream 2 y de cortar la posibilidad que Rusia avisora como parte importantísima de su futuro económico en la expansión de sus exportaciones de gas. Es por ahí donde más pueden amenazarle a Putin, me parece a mí, y lo están haciendo. Por eso es tan importante para mí la declaración de Olaf Scholz de ayer, porque había sido bastante timorato en términos de declarar claramente que por último Alemania aceptaría que Nord Stream 2 no se construya o no se termine para cortarle a Rusia esa potencial fuente de ingresos. Ayer ya Scholz se mostró claramente alineado con la idea de que si por ahí es donde más le pueden lastimar a Putin, por ahí es donde tienen más que amenazarle. Es posible, siempre habrá espacio para ello, pero es posible en la práctica lograr un proceso de negociación dentro de este conflicto que amenaza? Definitivamente sí, Miguel, definitivamente sí. Y me permito responder con dos andariveles, por dos vías. La primera vía es que evidentemente se está conversando. No son conversaciones amables, agradables, típicamente nunca lo son. Bueno, si me permite, Jorge, Francia también ha entrado, el presidente Macron con Putin, diálogo directo, pero no se avisoran resultados todavía. Miguelito, cuando ese tipo de negociación está ocurriendo, no nos cuentan los detalles y bien hacen en no contárnoslos, porque la negociación es fluida y hay toma y daca y planteamiento y contraplanteamiento y eso no debe ser hecho en público. Lo peor que puede ocurrir es que
empecemos todos a comentar y a criticar y a cuestionar y a decir que no estoy de acuerdo. No. Es preferible que eso se mantenga en privado hasta que se tienen los resultados. Y hasta que no se los tenga, pues no se los anuncia, obviamente. El segundo andarivel de mi respuesta viene por algo que me parece que es crucialmente importante que todos veamos. Miremos los últimos 70, 60 años de la historia humana. Depende de hasta cuándo quiere usted ir para atrás, pero comencemos acá en América Latina con los tratados de Esquipulas II que le ganaron el Premio Nobel de la Paz al presidente Arias de Costa Rica. Pasemos por la paz maravillosa y francamente no esperada en Sudáfrica, en la negociación entre de Klerk y Mandela. Yo tenía un compañero sudafricano cuando hacía mis estudios de posgrado en la Universidad de Harvard, sudafricano, y nos despedimos a fines de los años 60 cuando él terminó sus estudios y yo terminé los míos, en la tristísima idea de que Sudáfrica iba a terminar en un baño de sangre. Y fíjese lo que ocurrió. Ocurrió algo francamente maravilloso. Luego, pensemos en Irlanda del Norte, pensemos en Ecuador, Perú. O sea, tenemos extraordinariamente importantes evidencias en las últimas décadas de que todo este campo, que usted sabe es mi campo académico, el campo al cual yo me he dedicado, no solamente como académico, sino como practicante, es real. No es música celestial, no es una mera expresión de ilusiones, de ¡ay, qué lindo sería! No. Se han salvado millones de vidas. La calidad de vida de millones de seres humanos ha mejorado notablemente porque estos procesos de negociación eventualmente sí llegan a algo. ¿Y usted es optimista de eso? ¿En términos generales o en Ucrania? No, en general, ¿usted es optimista de que se llegue a este acuerdo? Miguel, el optimismo es una afirmación respecto de qué va a pasar. Yo distingo entre ser optimista y mantener la esperanza. Declarar que sí soy optimista puede entenderse como que estoy haciendo la predicción. Estoy diciendo algo que yo creo que hay que asociar más bien con telenovelas. Todo va a estar bien. Yo no puedo hacer una afirmación así. Cualquiera de miles de circunstancias pueden desequilibrar la situación y podemos terminar en guerra. Pero sí mantengo la esperanza basada en la esencia de su pregunta, que no es cuál es mi predicción, sino si lo considero factible. Mantengo la firme esperanza de que es factible, tenemos evidencias clarísimas de que es factible llegar a resoluciones negociadas de este tipo de peligrosísima confrontación. Y además es evidente que las mejores mentes hábiles para ello están dedicadas a buscar esa resolución negociada en este momento. Entonces, abrigo una razonable esperanza. Lo que afirmo es perfectamente factible que sí. Por favor, permítame hacer esa distinción. No hago una predicción. Hacer predicciones me parece esencialmente irresponsable. Bien, quiero agradecer desde la revista de Opinión Democracia al doctor Jorge Salles por ilustrarnos en este tema tan complicado, tan complejo, la situación de Ucrania y este momento de tensión, por decirlo menos, en esa zona en Europa. Muchas gracias, doctor Jorge Salles, por atender a la revista de Opinión Democracia. Miguel, siempre un gusto. Buenos días. Muy amable. Las 9 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a dar paso a Clarito está, este segmento muy ilustrativo con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quiero recomendarles cordialmente el programa Controversia en Escena este sábado 8 horas a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a volver a hablar este tema que no podemos perderlo de vista, los procesos de resiliencia que debe haber en las comunidades, el caso de Quito, y afrontar el crecimiento urbano que ha habido de manera desordenada, preservar el medio ambiente y asumir la prevención frente a los desafíos de los fenómenos naturales. Invitados, la ambientalista Verónica Arias, el conductor de Conductores Positivos Henry Yandún
y el doctor Hugo Yepes, experto y asesor en materia de geológica. Vamos con Clarito Está. Paso de inmediato a Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. De mi parte, muchas gracias por dispensarnos con su amable sintonía. Les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana. Muy buen día. Vicente Albornoz y Sebastián Oleas volverán para hacer sencillo lo difícil. Clarito Está en XFM y Democracia AM. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, los explicadores, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Hola Vicente, buenos días. Clarito Está, una semana más con ustedes. Contentos de estar con ustedes.